Hola chicos, bueno, sean bienvenidos todos a su tercer encuentro síncrono de Psicología del Desarrollo 2. Eh, ya confirmando que todo, que se oye todo, que se oye bien. Veo que ya hay unos mensajes acá Luz Merced. Buenas noches, profesor. Me gustaría conversar con usted. Vale, Luz. Cuando finalice la clase podemos conversar. Ahorita vamos a concentrarnos en la clase, ¿sí? Y me comentas tu inquietud o tu duda que tengas, ¿sí? Nada, sean bienvenidos ya a este tercer encuentro, ya estamos casi en el último, estamos allá 2 semanas de nuestro último compartir, por así decirlo. Y bueno, espero que esta clase sí se les esté grabando correctamente con el audio como debe ser. Ya debería estar todo tomándolo como debe ser. Eh, por otro lado, nada, les comento lo mismo de siempre. Ustedes tienen para entregar sus evaluaciones hasta el día de mañana. La semana pasada tuve un inconveniente con mi computadora, por eso me atrasé tanto con la corrección de las evaluaciones. Pero ya todos deberían tener sus evaluaciones, por lo menos en la plataforma ya corregida. Eh, en esta semana deberían tener la segunda nota de su evaluación y ya cargada en su zona como corresponde, ¿sí? Eh, del resto, bueno chicos, nada. Hemos, en los dos encuentros que hemos tenido, los que tuvieron la oportunidad de estar presentes en la vez anterior y bueno, lastimosamente al parecer no se escuchaba el audio de la segunda, pero bueno, los dos encuentros que hemos tenido, hemos tenido la oportunidad de conversar un poco sobre lo que son las etapas del adulto joven, del adulto medio, de son esas etapas maravillosas en donde, bueno, uno va descubriendo, creciendo y afrontando nuevas y diferentes etapas y dificultades, ¿no? Eh, una caracterizada por empezar a los 25 años, no a los 20 como se creía antes, o a los 21 sino a los 25, finalizando esta a los 40 aproximadamente, eh, y dando pie a la segunda, a la adultez media, a eso de los 41 años, finalizando aproximadamente entre los 63 y los 65 años, ya dando pie a entrada a lo que sería, como dice mucha gente, el tercer piso, que es la adultez eh, mayor, o la vejez, o la tercera etapa, como dicen. La tercera adultez y la última, ¿no? En esta oportunidad, bueno, vamos a desarrollar este tema bastante importante. Quiero aclarar, en vista de que esta unidad tiene tres unidades, esta materia tiene 3 unidades nada más. Las últimas dos evaluaciones se dividieron las últimas dos evaluaciones se destinaron a la tercera unidad, la cual se dividió en dos partes, por así decirlo. Eh, la primera parte, que es la primera sumativa, va a ser completamente teórica, por así decirlo. Y la tercera parte, y la segunda parte, que es la cuarta sumativa, va a ser más práctico. ¿Ok? Eh, del resto, como siempre, vamos a hablar primero de la clase, del tema, y luego al finalizar vamos a hablar de lo que son las sumativas, explicarlas y dejarlas claras ante cualquier duda. Y bueno, ya podemos eh, ahí ya desarrollar cualquier tipo de duda. Eh, Como siempre les comento, veo que hay personas que no estuvieron en la clase anterior. Si tienen alguna duda, si tienen algo que quieran compartir, acotar o demás, pueden levantar la manito, esta manito que tienen ustedes aquí en el chat, y así el chat me va a avisar de que hay alguien que está pidiendo la mano para conversar, para hablar o para aportar algo. ¿Ok? Eh, del resto, son bienvenidos las acotaciones, interpretaciones o las cosas que quieran comentar para complementar lo que estamos hablando. Igual cualquier pregunta que tengan durante el desarrollo de la clase. ¿Ok? Como siempre yo aclaro, esto es de psicología de desarrollo práctica. Nosotros no vamos a profundizar quizás tanto
cómo profundizaría la parte de teoría, pero igual vamos a tocar y vamos a conversar y vamos a hablar sobre cómo es el abordaje de este tipo de paciente y de persona. Y bueno, los voy a acompañar con la parte teórica que nos da la unidad, con el conocimiento previo y bueno, con mi experiencia trabajando con personas adultos mayores que ha sido más o menos mucho más de lo que yo esperaba justamente cuando me gradué, ¿no? Eh, del resto, del resto, vamos a dar inicio ya a lo que sería la temática. Antes de comenzar, ¿quedó claro todo lo que dije en este momento? Una aclaratoria corta, como siempre, ya que estamos en este momento por esta ocasión esclavizados, por así decirlo, a las condiciones de Google Meet. En algún momento la clase se va a estar, la sesión se va a estar cerrando, yo les voy a pasar un link, vamos a migrar a esa, lo cual ya habíamos hecho en la clase anterior y la clase anterior. Y para extendernos un poco más, sino que simplemente sean los 45 minutos que nos quedan de llamada. ¿Ok? Para que la clase sea más extensa y puedan ustedes aclarar sus dudas. No, así que no se preocupen por esa parte. Porque tampoco quiero tenerlos acá hasta la 1 de la mañana, no. Pero para que sea un poco más extenso, ¿sí? De todas maneras, vamos a tratar de ser breves y concisos para que el tiempo valga. Ok. Eh, perfecto. Teniendo claro todo eso, vamos a empezar con la unidad. Miren, nosotros ya llegamos a esta etapa, ¿ok? Ya llegamos a la última etapa de la vida, estamos llegando a lo que sería el cierre de la vida. ¿Por qué sí? Porque la vida inicia y la vida se acaba. Y como todo en esta vida, valga la redundancia, tiene un principio, tiene un final, nos guste o no nos guste, nos sintamos bien, nos sintamos realizados con este final o no, tiene un final. Y muchas veces es abrupto, quizás ocurre en otras etapas, pero lo biológicamente establecido, por así decirlo, lo comúnmente establecido, lo que la norma nos dicta, es que la vida termine en esta etapa. Termine bien, termine mal, termine en buenas condiciones, en malas condiciones, eso dependerá mucho de la vida que se haya tenido y bueno, de muchas otras cosas. Además, factores que no dependen solamente de cómo tú hayas vivido tu vida. Eh, teniendo en cuenta esto, iniciamos con lo que sería la introducción de esta unidad que nos habla de que, bueno, el adulto mayor del adulto mayor existen numerosas definiciones de envejecimiento. Es difícil establecer con precisión el concepto, pero en general todos los autores coinciden que se trata de un proceso dinámico, multifactorial e inherente a todos los seres vivos. Ahora, podríamos definir el envejecimiento como el proceso por el cual el individuo, con el paso del tiempo, va perdiendo vitalidad, entendiendo vitalidad como la capacidad que tiene el organismo para realizar sus diferentes funciones biológicas. Y ello conlleva a una mayor vulnerabilidad ante cualquier agresión externa o situación de estrés, conduciendo en último término a la muerte. Ahora, no todo el organismo envejece simultáneamente. Hay funciones que permiten que el individuo hasta muy avanzada edad y otras se pierdan precozmente. ¿Qué ocurre? Por algunos autores es posible separar el concepto de envejecimiento y el de patología asociada a la edad. Para otros autores es imposible separar estas variables. Entonces, vamos a frenar aquí un momento. Hablamos de que cuando nosotros definimos el envejecimiento, ¿ok? Estamos hablando de un proceso en el que hablamos de un proceso por el cual el individuo, con el paso del tiempo, se va deteriorando, ¿ok? Y va disminuyendo sus funciones vitales. ¿Ok? Donde todos los procesos que nos han acompañado durante nuestras etapas, como los procesos, y hablando de procesos orgánicos, procesos biológicos,
van dejando lentamente de funcionar. Van dejando lentamente de, por así decirlo, de trabajar como trabajaban como trabajaron en algún momento. Entonces, esto es un proceso además de que es dinámico porque no es, no es ¿cómo decirlo? No es estricto, o sea, no es un camino recto, es multifactorial. El envejecimiento es producido por muchos factores además del paso de los años y es inherente a todos los seres vivos. Entonces es un proceso que todos los seres vivos transitamos. Entonces, el envejecimiento se puede definir como el proceso en el cual la capacidad que tiene el organismo para realizar sus diferentes funciones biológicas va mermando o ha ya mermado a un punto en donde las funciones biológicas que acompañan al ser humano o a esta persona empiezan a detenerse, ¿ok? O empiezan a fallar o empiezan a enlentecerse, ¿ok? ¿Qué ocurre? Se habla mucho de que el envejecimiento viene acompañado de la enfermedad. Y aquí es donde los autores muchas veces difieren, que es lo que habla del texto. Dicen que el envejecer no necesariamente genera enfermedad, ni la enfermedad necesaria, mucho menos la enfermedad genera envejecimiento adelantado, ¿no? Pero hay otros autores que dicen que sí, que el hecho de envejecer, el hecho de deteriorarse el organismo, de deteriorarse nuestra biología, nos genera enfermedades. En cambio, otros dicen que no es que nos genere enfermedades, sino que nos hace más vulnerables, nos expone a, ¿sabes cómo decirlo? Yo no meto la enfermedad a mi casa, pero le abre la puerta a que ésta pueda entrar. ¿Ok? Entonces, hay ese choque entre las teorías de los autores con respecto al envejecimiento, ¿no? Ahora, para algunos autores es posible separar el concepto de envejecimiento y el de patología asociada a la edad. Tenemos que tomar en cuenta que hay teorías como el envejecimiento programado o el reloj biológico, teorías que sostienen que las acciones programadas de ciertos genes específicos rigen el envejecimiento. Luego están teorías estocásticas, que son teorías según las cuales el cuerpo envejece a causa de las agresiones aleatorias provenientes de medios internos y externos. En estos casos pueden ser enfermedades. Luego está la teoría del envejecimiento fisiológico o eugérico, que ocurre primordialmente en función del paso del tiempo sin estar demasiado condicionado por las alteraciones patológicas o por los factores ambientales. Y luego está el envejecimiento patológico, que es el deterioro físico y mental producido por el conjunto sucesivo de daños, tanto primarios como secundarios, debido a, por ejemplo, procesos vasculares, infecciosos o tumorales. ¿Ok? Entonces, hay varios puntos a tratar en este caso. Porque yo les voy a decir algo. Yo en lo personal no doy como cierta, acertada o precisa ninguna de las teorías, porque considero que todas son correctas dependiendo del contexto en el que se aplique o con el contexto con el que estés trabajando. O sea, todas tienen verdades y todas tienen cosas en las que uno podría decir, esto tampoco es así. ¿Ok? ¿Cuáles son estas verdades? ¿Cuáles son estas cosas? Oye, que sí, hay un proceso natural de deterioro biológico, lo que sería el envejecimiento eugérico, donde básicamente, indistintamente la vida o la salud del paciente no tiene por qué influir en el hecho de que está envejeciendo y que sus procesos están mermando.
No tiene que haber tenido cáncer o haber llevado una vida fuerte o haber tenido diabetes o haber tenido exceso de consumo de estupefacientes para tener una vejez, para envejecerte. No, hay un proceso biológico que empieza desde los 30 a una decaída constante de nuestro sistema. Que si nosotros no empezamos a compensar las cosas que nuestro cuerpo deja de producir, ahí sí nos podemos envejecer más rápido, nos podemos envejecer más rápido porque el proceso sigue su ritmo. De hecho, se puede decir que nuestro cuerpo ha extendido el proceso de envejecimiento, o sea, ha postergado el proceso de envejecimiento hasta otras etapas, debido a la intervención de, de agentes externos. Entonces uno dice, ah, bueno, pero para, nosotros envejecemos, estemos bien o estemos mal. Envejecemos, haya influencia de afectos, haya influencia de factores externos o internos, e igual envejecemos. Lo que puede cambiar es el tiempo en el que tardemos en envejecer. Porque si nosotros visitamos un poco la historia y vamos a épocas anteriores, épocas antiguas, estoy hablando de hace décadas, hace siglos de hecho, donde la esperanza de vida era mucho más corta, podíamos encontrarnos con que humanos de 40 años lucían como lucían de la manera que lucen actualmente humanos de 60, 70, 80 años. Entonces, ¿a qué se debe esta longevidad o esta extensión? Quizás a la intervención de unos factores más saludables para nosotros, haciendo que el cuerpo se deteriore menos en un proceso menor de tiempo. Posiblemente. Un segundo, chicos. Ok, entonces, cada teoría, a lo que quiero llegar con todo esto, cada teoría tiene factores que son ciertos, que son reales. Por ejemplo, ¿qué podemos sacar de esto? Coño, que indistintamente en ambos casos se envejeció. Se enfermó y se falleció. A que hubo un cambio significativo en la longevidad, en el tiempo de vida, en la esperanza de vida de la persona, por todos los cambios alrededor, por la higiene, por la comida más balanceada, por más saludable, por los procesos de salud, por los sistemas de salud que nos proporcionaban medicinas y demás para solayar o sopesar o afrontar las enfermedades y demás, que no existía en el medioevo. Perfecto, factores ambientales que influyeron en el envejecimiento y en la prolongación de la vida, pero igual se envejeció. Entonces, eso no generó que no se envejeciese, ni generó que envejeciésemos. O sea, entonces quiere decir que la ausencia de estos factores no es que generó que envejeciésemos, sino que quizás lo que cambió fue el tiempo de aparición de esta etapa. A eso quiero llegar. Entonces, es interesante tener en cuenta todas estas teorías. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar representantes de cada teoría, por así decirlo, en forma de pacientes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con personas adultos mayores, nosotros nos vamos a encontrar con cada persona diferente que de verdad ustedes no se lo pueden imaginar. Pueden haber sido personas hermanas, familiares, criados, a que hayan vivido en el mismo ambiente, tal, pero hubo diferencias que hicieron que su vida se distanciase y actualmente su vida se distanciase en el referente a cómo recorrían el camino. Y actualmente una que comía lo mismo que ella, vivía lo mismo que ella, pero está muchísimo más deteriorada, y otra no tanto.
Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué hay tanta diferencia? Porque el envejecimiento no es uno solo, es variable, es dinámico. Entonces es interesante, ¿no? El entender qué es, cómo, 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 cómo se define el envejecimiento. Para entender ahora un poco más lo que sería el envejecimiento y lo que es ser un adulto mayor, tenemos que explorar lo que son sus aspectos psicológicos. Cómo funciona esta persona, cómo funcionan. Y todos hemos tenido, o estimo yo, que todos hemos tenido contactos con personas adultos mayores. No los voy a decir solamente con una abuela o con un abuelo, porque eh, quizás hay personas que no los han tenido, que han sido privados de sus familiares. Pero es común que en algún momento hayamos conversado con un anciano, con una persona de mayor, tercera edad, que hayamos compartido que quizás nuestros padres ya están en esa etapa de tercera edad, que quizás eh, nosotros mismos estamos entrando ya en esa etapa de tercera edad para los estudiantes que tengo que son de una edad mucho mayor. Todos hemos tenido, de una u otra manera, contacto con estas personas. Y algunos habrán sido interesantes, otros habrán sido un terrible fastidio, porque pasa mucho. Yo hablo claro acá. Yo he tenido pacientes que me dicen, sí, yo quiero mucho a mi abuelo, pero bueno, es un fastidio, es una ladilla. ¿Por qué? Porque él solo habla, repite, etcétera, tal. Otros he conocido ancianos, personas de mayores de esta etapa, que son repetitivas, que son tal cosa, y otros que son completamente actualizadas, dinámicos, más movilizados. Pero todos hemos tenido contacto y sabemos de una u otra forma que hay, y como estudiantes de esta carrera, que hay similitudes, hay patrones y hay comportamientos que se repiten en cada uno, indistintamente este sea más jovial que el otro, y este sea más amargado que el otro, y este sea más elocuente que el otro, o no. Hay patrones que se repiten. Y eso es lo que nosotros nos permite a nosotros estudiar lo que serían los aspectos psicológicos del adulto mayor. ¿Qué ocurre cuando se llega a la parte de los aspectos, a la parte del adulto mayor? ¿Qué suele ocurrir en estas etapas? Antes de yo leer esto, yo quiero que ustedes me digan a mí, ¿qué creen ustedes que ocurre a nivel psicológico cuando uno llega a esta edad? Paola, tienes la palabra. Buenas noches. Ok, perfecto. A ver, por acá, María comenta en los comentarios, se hace más lento el proceso cognitivo a la hora de aprender nuevas cosas.
y fisiológicamente también es visible el deterioro a nivel deportivo y la recuperación es más lenta. También, completamente de acuerdo. ¿Alguien más tiene algo que aportar antes de yo comentar sobre lo aportado? Habían visto que los MERS, habéis levantado la mano. Tienes la palabra. Luz Merce, tienes la palabra. Bueno, mientras Luz Merce logra conectarse el audio, eh, no te estamos escuchando. No me sale que tienes el micrófono desactivado. Bueno, continuemos entonces por el momento. Bueno, con respecto a lo que dicen, sí. Ahí se presentan varios retos importantes con respecto a los aspectos psicológicos que se enfrentan más allá de cómo nosotros nos vamos a abordar. ¿Por qué? Porque a nivel cognitivo, eso es uno de los puntos más importantes. El procesamiento cognitivo se hace más lento. ¿Qué significa esto? Retener, ¿por qué muchos ancianos retienen información vieja y repiten información vieja? O cosas que están presentes en la memoria a largo plazo y no tanto en la memoria a corto. Porque la memoria a corto plazo se ve alimentado por tus procesos cognitivos actuales, en el momento. ¿Ok? Eso es lo que constantemente se está llenando en el ahora. ¿Qué ocurre? Recibir información, procesar información se hace mucho más complicada cuando nuestros medios principales por el cual nosotros procesamos y recibimos información se deterioran y además, acompañado de eso, nuestro proceso cognitivo se hace más lento. ¿Cuáles son estos medios por los que recibimos información y procesamos información? Sobre todo por los cuales recibimos. La escucha y la vista. Nuestros sentidos son los primeros y los principales medios por el cual nosotros recibimos información del medio. Y si además, entonces si nosotros empezamos a ver, a deteriorarse nuestra vista, vemos poco, escuchamos mal, hasta nuestro gusto se deteriora. Y además, la poca información que recibimos la procesamos tan lento o la procesamos lento, se pierde mucha, se confunde, se distorsiona la información. Entonces, ¿qué genera esto en los adultos mayores? ¿Por qué? Porque el hecho de que esto esté ocurriendo el hecho de que esto ocurra no hace ignorante o no hace ciego o no hace no presente a la persona de que esto está ocurriendo. ¿Ok? O sea, entonces, ocurre que la frustración se hace presente. El duelo se hace presente. Esta es la etapa caracterizada por la etapa que más duelos tiene. De todo tipo de duelos. Hay un montón de duelos que convergen en este momento. Entonces, nuestra unidad nos habla de que existen numerosas definiciones de envejecimiento y es difícil establecer con precisión el concepto. Pero, este es el anterior, disculpe, estoy leyendo el que no es. Aquí está. Nuestra unidad dice que la adaptación a una fuerza física y una salud en descenso es uno de los principales factores que nos vamos a enfrentar cuando entramos a esta etapa. El duelo por la pérdida completa de la juventud. La adaptación, que viene dentro del duelo,
a que nuestro cuerpo, porque que una fuerza física y no solo un descenso, a que nuestro cuerpo se está deteriorando, a que estamos cada vez más lentos, cada vez más, menos, más frágiles. Si nos caemos quizás no nos podemos levantar solos. Quizás cada vez nos cuesta más correr, trotar, caminar rápido, nos agota más. Quizás esas jornadas laborales que podíamos hacer cuando teníamos 30 años, 40, 50 años, actualmente las hacemos y no solo es que quedamos cansados, sino que quedamos sumamente adoloridos porque ya nuestro cuerpo simplemente no da. Para los adultos mayores, mantener la cohesión de la identidad personal es muy importante cuando experimentan grandes cambios físicos, grandes cambios en su salud y en su forma de vida. ¿Saben cuál es uno de los principales aspectos que ocurre cuando envejecemos? Uno de los aspectos psicológicos es la tristeza, la negación. ¿Por qué? Porque nuestra vida cambia. Y aquí no hay una manera de retornar. Ya aquí no hay una manera de sopesar el hecho de que estamos viejos. ¿Hay actividades que nos pueden hacer sentir mejor? Sí. Pero nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, nuestra propia energía, nuestra propia biología nos recuerda todos los días de que se acabó la juventud. Que la juventud que queda es mental, es espiritual. Pero la juventud física se acabó. Así como estuvo, así se fue. Entonces, se presenta muchas veces la frustración, porque hay personas que aceptan su vejez con gracia, aceptan con su vejez de buena forma, aceptan su vejez de buena actitud, porque bueno, están satisfechos con la vida que han tenido, con todo lo que han hecho, llegaron a una conclusión, pero muchos son los que no, porque ninguno quiere envejecer, ninguno quisiera envejecer, ninguno quiere llegar a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. Y, no, y hablo de ninguno por solo una generalidad, que quizás es un error, porque hay muchas personas que sí, que con gusto van avanzando y con gusto se sienten orgullosos de llegar a esas etapas. Pero en mi experiencia han sido más los índices altos de frustración que yo he conseguido en personas adultos mayores por este tema de que no quieren o no querían o no se sienten bien con lo cómo han envejecido o por el hecho de haber envejecido que los que sí. Entonces, otro aspecto psicológico también importante. ¿Por qué? Porque tú has construido una vida, has construido unas cosas, te pusiste metas, te las replanteaste, cumpliste algunas, te planteaste nuevas, pero ya se acabó el tiempo. Ya estás en la recta final, donde lo que se hizo. El abandono de las metas que no se pudieron conseguir y la aceptación de la vida pasada y presente. La capacidad de ver las experiencias pasadas de sí mismo en forma positiva, a pesar de los errores que se hayan cometido en el transcurso de la vida. Esto es algo que se habla, que se dice mucho, que lo caracteriza esta etapa. Pero eso solo ocurre luego de que tú hayas pasado por el proceso de aceptación de la vida pasada y la vida presente. Entonces, cuando de entrada se empieza a transitar esta etapa, hay mucha resistencia, o suele haber mucha resistencia, suele haber mucha negación. Y yo les voy a preguntar algo. ¿Por qué hay en ocasiones tanta negación o tanta resistencia al envejecimiento? ¿Qué significa que las canas, las arrugas y enlentecerse? Los meses tienen la palabra. Bueno,
Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? Paola. Claro. ¿Algo más? ¿Alguien más? Claro, la validación del contexto en que ocurre depende mucho de esta, pero sí, en lo que comenta Olimar el chat es también bastante válido. Depende mucho de la validación del contexto. Se nos limita la integración de la vejez como algo significativo. ¿Qué representa entonces la vejez? ¿Qué es lo que nos hace negarnos y generar tanta negación y evitar ese punto de agradecimiento, llegar a ese... La vejez representa todas aquellas cosas que nosotros llevamos toda la vida intentando evitar y disminuir. Cuando nosotros somos adolescentes y somos adultos jóvenes, uno de los principales objetivos que tenemos es independizarnos. La vejez representa dependencia. Uno de las cosas que nosotros nos planteamos en ciertas etapas como... Muy bien, María. Representa el hecho de consagrar una familia, conformarla, establecerla, un negocio, el hecho de que esta familia que te acompañó se va desmoronando por el paso del tiempo. No hablo de conflictos, sino porque la gente se empieza a morir. Tus iguales se empiezan a morir. ¿Y qué representa la vejez? El mayor, uno de los mayores miedos históricos de toda la humanidad. La muerte. Indistintamente hayan personas que no le tienen miedo a la muerte o dicen no temerle, el miedo al final, el miedo a la pérdida final, al no ver más, a lo desconocido, porque indistintamente las posiciones que tenga, las creencias que tenga cada quien, hablo de creencias religiosas en este compartir que estamos teniendo hoy, para muchos, si hay o no hay algo después de este final, es desconocido. Y se hace presente la cercanía a la muerte. Una de las cosas que más va a aterrorizar al humano durante su vida y nos hace negarnos, nos hace resistirnos al hecho de que con el paso del tiempo cada vez está ahí. ¿Por qué? Porque la vida, así como inicia, se acaba. Entonces, eso genera que las personas se nieguen a esto, se nieguen a envejecer, se nieguen a aceptar que hay algo más. Y es, desde mi punto de vista, completamente comprensible. Solamente que durante el proceso terapéutico nosotros tenemos que tratar de llegar a la persona a hacer esas paces con la vida que tuvo, con la vida que tiene y con lo que le queda de vida.
¿Y por qué se habla tanto de la muerte? Porque cuando ustedes estén en el 10º trimestre y vean psicología de la salud, van a ver que uno de los principales miedos y una de las principales cosas que le va a ocurrir a un paciente que esté en estado terminal, o sea, que ya sus días están contados, es el hecho de no estar más. Es el hecho de estar ante las puertas de la muerte. Y es tanto el miedo que tenemos a la muerte que es uno de los temas más explotados en la literatura, más romantizados en esto también, más explorados, más experimentados. Y la vejez representa esto. Ok, quitemos esa parte, que es como la parte más. ¿Qué factor representa que genera también eso? La dependencia. Para mí, uno mucho más importante. Sí, está el duelo de la pérdida de todo lo que se comentaron sus compañeras. ¿Por qué? Porque la juventud representa fuerza, poder, valor. ¿Por qué? Porque hay belleza, hay capacidad laboral, hay energía. Y todo eso te da valor como persona. Y lamentablemente la sociedad disminuye y solo valoriza la experiencia como aporte del anciano. Pero ya lo demás ya no es valioso. ¿Por qué? Porque yo lo pongo siempre mucho, lo planteo en situaciones de supervivencias. Hay una película muy interesante que se llama Los Filósofos, The Philosophers, donde ponen escenarios hipotéticos de apocalipsis y ponen ancianos a veces. Eran pura gente joven, pero si de acaso estuvieran ancianos, tenías que tomar la decisión de si a meter a este anciano a tu grupo de supervivientes o no. Y se empieza a validar qué puede hacer el anciano. Tiene conocimiento, eso es importante, pero ¿qué más? Ya su capacidad reproductiva no está, ya su capacidad laboral física no está, su vulnerabilidad ante la enfermedad es mucho mayor, su fragilidad ante accidentes físicos son mucho mayor. No es tan valioso quizás para mí en este contexto. Y uno dice, bueno, pero nuestra sociedad no está en un estado de supervivencia. Quizás en nuestro país completamente no. Quizás en otros países de Latinoamérica no, pero hay otros donde sí. Igual socialmente disminuimos al anciano porque es como ya fuiste valioso en un momento, ya no lo eres ahora. Entonces, claro, el hecho de aceptar y reflejar y dejar que se refleje en ti la vejez es darle la entrada a la sociedad y al entorno de que mermen todo el valor que antes te daban. Y luego está el hecho de que pasamos de vida, años de vida, buscando independizarnos, buscando depender cada vez menos de nuestros seres queridos, de nuestros padres en este caso, o de alguien más, para luego volver a ser dependientes de estos. Y en este caso ahora de nuestros hijos, aquellos que en algún momento fueron dependientes de nosotros. Y es un proceso con el que ya tenemos cercanía. ¿Por qué? Porque en un momento nuestros padres fueron dependientes de nosotros. Y no queremos vernos ahí, en esa posición. Les voy a pasar el link del otro chat, porque ya se está cumpliendo ya se quedan 5 minutos de este chat. Ya se los voy a pasar. Aquí está. Para que empiecen a migrar desde ya a la otra. Ya está en el chat. Ya pueden migrar a la otra plataforma. A la otra llamada. Les recomiendo que lo hagan de una vez. Yo lo voy a hacer ahora mismo para poder continuar sin ningún problema. Compartir la pantalla. Esto. Ok.
Ujú. Están todos los presentes. Ok. Y vamos a abrir esto. Bueno. Eh... Ok. Entonces, continuando ya con el tema, ¿por qué nos negamos tanto a esa situación, a esa vivencia, a ese compartir a esa entrega a la vejez? Tenemos que entender que en algunos adultos mayores las funciones cognitivas disminuyen. Entonces, mira, el entender que algo de esta manera está ocurriendo se hace más difícil. ¿Qué ocurre? No todos los ancianos se les hace más difícil el entendimiento. No a todos. No todos los ancianos, no todos los adultos mayores son iguales. A todos los ancianos se les hace el proceso cognitivo sumamente complicado o o súper enlentecido. No todos los adultos de tercera mayor son tercos, no todos los adultos de tercera mayor son peleones, no todos los adultos de tercera edad son eh, iguales. Porque hay aquellos que realizaron actividades intelectuales estimulantes durante toda su vida y cuando llegan a esta edad su cuerpo disminuye, sí, pero su mente quizás no tanto. ¿Saben qué sí es interesante? Cómo aun que nuestro cerebro esté bien, hay una disminución progresiva de la actividad del sistema nervioso. Entonces, imagínense estar en este escenario, ser una persona que está llegando ya a los 70, cada vez caminas más lento, cada vez te duele más el cuerpo, cada vez escuchas menos. Si antes no tenías presbicia, ahora seguro lo tienes. Ahora quizás tienes hasta cataratas, quizás tienes otras cosas, tienes una visión mucho más reducida. Si quizás eres como yo, que usas lentes desde que tiene como 14 años, a esa edad probablemente mi fórmula aumentó. Y si ahora puedo todavía ver sin lentes, probablemente en ese momento no, me cueste mucho más. Imagínense, además de eso, todos tus iguales, y cuando hablo de iguales hablo de amigos, compañeros de secundaria, de bachillerato, compañeros de la universidad, compañeros del trabajo, compañeros de las actividades, hobbies, amigos que hiciste durante todos estos años, colegas, compadres, hermanos de otras madres, por así decirlo. Si no han fallecido, empiezan a fallecer o empiezan a enfermarse de gravedad también, teniendo la puerta de la que representa la muerte ahí al lado. Imagínense además que antes eras líder de casa, importante, por así decirlo, porque a pesar de que no te digan que eres importante, o sea, si tú eres padre o madre, bueno, tú eres importante en tu dinámica social y ahora eres importante pero no tanto porque hay jóvenes que se adaptan al entorno mejor que tú y tienen una capacidad mejor de tomar quizás decisiones por el hecho de su habilidad para adaptarse, más allá de que le falta experiencia o conocimiento, y que tú, aunque tengas experiencia y conocimiento y te permita adaptarte, te disminuyen por el hecho de no estar, digo, que no te permitan, sí, no te permitan opinar o quizás compartir como antes porque ahora eres dependiente de ellos. Y como eres dependiente de ellos, ya no eres tú el que tomas las decisiones, sino son ellos. Dejaste no solo de ser independiente socialmente, sino también ahora dejaste de ser independiente económicamente. Quizás tampoco eres
independiente físicamente. Quizás ya estás en una edad o estás en un deterioro físico que necesitas ser ayudado para avanzar, para caminar después de tantos años. Quizás fuiste deportista, quizás no fuiste deportista, pero quizás hiciste ejercicio toda tu vida, o quizás fuiste una persona que se movió mucho, caminó, salió y viajó. Y ahora ir al baño en las noches se hace una tarea que tienes que hacer con cuidado, porque si te caes quizás no te logras levantar tú solo. Imagínense que todos los días, o no todos los días, pero seguido, más de lo que uno cree, llegan noticias de falleció fulanito, falleció fulanita, falleció fulanito, fulanito está enfermo. Y tú estás lidiando con todo este tema de ya no soy joven, ya no me veo así, ya no tal, porque quizás ya la parte no es la parte ay, que me digan que soy bonita, que soy tal, o que consiga eh, eh, validación de mi belleza física, porque ya llega un punto en que esa parte no te importa tanto. Pero estás lidiando con el duelo de la pérdida de la independencia, con el duelo de la pérdida de la juventud, con el duelo de la pérdida que en algún momento tuviste de tus padres, porque si tienes, mi abuela también tiene 92 años, ¿sí? Sus padres murieron hace un montón, y además empiezan a morir, si tienes hermanos o hermanos, si tienes primos, primos, si tienes tíos, tíos, porque es la edad, es la época. ¿Cómo esa persona no se va a deprimir? ¿Cómo esa persona no va a estar, quizás no está ansiosa, o a veces no tienen energía, o está ansiosa y está deprimida? ¿Cómo esa persona no va a pensar, no va a presentar cuadros de tristeza fuertes al tener que lidiar con todo esto? Entonces, nos hace pensar, la vejez no es solo el deterioro del cuerpo, la vejez no es solo el deterioro del deterioro del organismo, la vejez no es solo el deterioro de la sinapsis cerebral, es el deterioro también de la psiqui, es el deterioro también de las emociones. ¿Saben qué es complicado? Un paciente adulto mayor. Y la realidad es que sí, como terapeutas jóvenes, tienen el reto de sobreponerse a la barrera que ellos le pongan por el hecho de su juventud, sí. Pero uno de los mayores retos que ustedes van a tener que enfrentar como terapeutas, sea la edad que sea, ante trabajar en un adulto mayor, es que como tú le dices, mira, lo que pasa es que tú tienes que ver la vida de una manera más positiva, tienes que tomártelo de esta manera, tienes que hacer esto para hacer cosas, porque él dice, bueno, pero yo lo puedo hacer, pero eso no cambia de que todas las personas que yo conocí, todas las personas con las que yo conviví, todas las personas con las que fueron mi mundo, que no fuera mi familia, o sea, que no eran mis hijos y mis nietos, están muriendo, están muertas o están enfermas o están en la misma situación que yo. Yo espero que sí. Yo espero que sí porque estoy grabando todo esto y está grabándose y si no, bueno, voy a tener que volver a grabarlo de nuevo yo solo porque no me gustaría que se pierda la información que se está compartiendo. Eh, que uno de sus compañeros pregunta, para los que no, de la grabación, los que también de la grabación, uno de sus compañeros pregunta si este video se va a escuchar. Entonces, eh, es complicado, es complicado y es donde yo les recomiendo a ustedes buscar mucho lo que es el enfoque paliativo
y no solo curativo, porque va a ser un abreboca para lo que ustedes luego verán en su 10º trimestre en psicología de la salud. Porque hay etapas del envejecimiento en donde uno simplemente busca de que la persona tenga los años que le queda, una vida más tranquila. Y no es solo el aceptar de que algo ocurrió, sino que yo abordo mucho el duelo de los adultos mayores como una despedida, más que como un proceso de aceptación. Obviamente es un proceso de aceptación, pero no se los pinto de esa manera. Que ellos logren despedirse de las personas que fallecieron y de las cosas que cambiaron. ¿Por qué? Porque muy dentro de ellos sienten que esas cosas que cambiaron no van a poder volver a cambiar a lo que eran, porque ya no tienen tiempo. Entonces, entre los datos que hemos dado acá, porque acá en las unidades nos siguen hablando de los datos que ya hemos conversado: disminución progresiva de la actividad del sistema nervioso, se presenta una reducción gradual de la capacidad sensitiva, perceptiva en general, y un evidente descenso de la capacidad de procesamiento de información y en consecuencia del tiempo de reacción de los estímulos. La posibilidad de disminución de la capacidad de memoria, las fallas en la memoria reciente son más frecuentes en las fallas en la memoria remota. Algunos adultos mayores podrán sufrir trastornos específicos de la memoria. Los adultos mayores establecen más apegos con sus familiares. Ese punto no lo hemos tocado. E igualmente pueden solicitarse mayor expresión de afecto hacia ellos. También pueden demostrar interés por transmitir el conocimiento acumulado, el juicio maduro y las experiencias propias a las futuras generaciones. ¿Por qué ocurre esto último? Estas dos cosas últimas. ¿Por qué? Porque cuando uno siente que uno se va a morir, uno quiere estar cerca de las personas que ama. Porque también en el triángulo de la vida, por así decirlo, que nos dice dinero, tiempo y energía, en la vejez quizás tenemos un poco más de dinero, no tenemos nada de energía, pero por fin tenemos tiempo, entre comillas. Pero por lo general, cuando ya vuelves a ser dependiente de tus hijos, el hecho de quizás cuando tenías 40, 50, 30, 20 y tenías ya familia, no tenías tiempo realmente, tenías que rajuñar el tiempo para poder pasar tiempo con los nietos, los hijos, las mascotas. Ahora que ya llegaste a esta etapa, tienes tiempo de compartir. Entonces, claro, tienes tiempo de compartir, en paralelo se muere toda la persona que tú querías. Bueno, lo único que te queda realmente es tu familia, porque es la única que se supone que está viva porque es más joven que tú. Se supone. Tú tienes igual una necesidad de afecto y amorosa como cualquier ser humano. ¿Y a quién dónde lo vas a buscar? En tus nietos, en tus hijos, en tus bisnietos si los tienes. Es común. ¿Por qué? Porque los humanos somos personas sociables. Porque los humanos somos personas emocionales. Porque los humanos somos personas de tribu. Que haya situaciones que nos hagan ser más solitarios, más alejados, más, no significa que naturalmente, como animales que somos, nos desagrade por completo la compañía o no la necesitemos. Entonces, en las puertas del final es cuando más acompañados queremos estar. Porque, ¿qué le pasa a uno por lo general cuando uno está enfrentando algo que también le da miedo? Uno no quiere estar solo. Porque las cosas acompañadas suelen dar menos miedo. O quizás no disminuye el miedo, pero lo hace más confrontable. Y en Venezuela, actualmente, lamentablemente esta clase es online. Cuando yo daba clases presenciales, yo me acuerdo que el último grupo que tuve presencial, yo los llevé ahí al lado de la plaza Bolívar de Maracay.
hay un, hay un dispositivo para acompañamiento de personas adultos mayores, la gerontología. No me acuerdo cómo se llama el hospital que está ahí. Y hay muchos ancianos solos. Y sí, lo que dice María en su comentario es muy cierto. En Venezuela actualmente la vejez es muy ruda. ¿Por qué? Porque a raíz de la migración han quedado muchos padres, abuelos, solos. Solos ante cualquier situación. Y es complicado. Y como psicólogos tenemos que entender que en el momento de acompañar a esas personas, mucho del bien que hacemos es más que todo que esa persona logre tener un poco de paz y un poco de desahogo, que realmente solucionar algo, que darle herramienta para que solucione algo, porque a veces hay situaciones ya en esas etapas que no tienen solución. Por más que tú confrontes el pasado, por más que tú hagas una terapia de tu aquí y el ahora, por más que tú cambies tus hábitos, hay hechos que ocurrieron en la vida de esa persona que nada lo puede cambiar. Entonces, en Venezuela eso está muy fuerte, es complicado, porque como yo siempre he dicho, más sufre el que se queda que el que se va. Y muchas personas solas. Y lamentablemente no es algo que se vea como, es que esos hijos son malos porque los dejaron solos, no. Son situaciones. La migración es una situación que no se puede controlar, que no se puede a veces manejar bien. No solo se los digo como psicólogo, se los digo como migrante, porque yo actualmente vivo en Argentina y es una situación que en muchas ocasiones supera hasta el más preparado. Y sí, hay mucho anciano solo. Entonces, tenemos que acompañar, o sea, no tenemos que, no estamos obligados, pero si se nos presenta la oportunidad, tener a un señor o una señora que, a pesar de que en esa época y esas edades tienden a ser muy resistentes a la terapia por el hecho de la poca cultura que hay en el país, que ha ido creciendo en los últimos 5 años con respecto a la psicología y la salud mental, si se presenta la oportunidad, es pintarles que el espacio de terapia no es un espacio donde va a ser juzgado, sino un espacio seguro. Y se los digo muy seriamente, porque he conocido muchos estudiantes y profesionales que al trabajar con personas mayores que ellos, ya sean en edad de sus padres o de sus abuelos, arremeten contra el paciente y le buscan hacer ver todos los errores, de manera consciente o no lo hacen, le buscan hacer todos los errores que ha cometido y porque su vida es una cagada por el hecho de todo lo que ha hecho, y eso no le genera nada propositivo al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente quizás tiene 70 años, se va a morir, para no decir otra palabra, y no le sirve nada que le digo, bueno, que tú le digas, bueno, tú estás aquí porque tú simplemente no hiciste nada productivo por tu vida y tú lo que hiciste fue pura, puro reguero. ¿Por qué? No. Nuestra responsabilidad en este caso es acompañarlos, orientarlos en cómo sobrellevar ese dolor hasta que ya dejen de sentirlos. Y sí, a veces hay que confrontarlos, es verdad, pero siempre con el objetivo de que esta persona se sienta mejor, no con el objetivo cruel de simplemente se haga consciente de sus errores. Entonces, es importante eso. Por otro lado, muchachos, tienen los cambios biológicos para hacer un repaso de esto, porque yo sé que lo van a ver en la teoría como más extensión, pero bueno. Eh, Cortando un poco esta narrativa que estoy teniendo, quiero preguntar una cosa. ¿Todo está claro hasta el momento?
¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Vale, perfecto. Ok. Entonces, continúo. Eh, para hacer un repaso de estos puntos, porque esto va para la evaluación, los cambios físicos afectan la experiencia exterior de la persona, así como el funcionamiento de todos los órganos, debido a la modificación en las funciones fisiológicas. Ya hablamos de eso. Podemos mencionar los siguientes. Se intensifica la rugosidad y la sequedad en la piel por la pérdida de la elasticidad. Cambios en el sistema musculoesquelético ocurridos por la gradual pérdida de la elasticidad de los músculos y el incremento progresivo en la rigidez y el encogimiento del esqueleto. Sí, las personas cuando envejecen se hacen más bajitas, lo cual limita de manera progresiva las habilidades neuromusculares. ¿Eso qué significa? La disminución en la psicomotricidad y en la fuerza muscular. También hay cambios degenerativos en los órganos de los sentidos, pérdida de la agudeza visual, auditiva principalmente. Cambio en la homeostasis y la capacidad funcional de reserva. También se hace más evidente las enfermedades dentales. Los adultos mayores pueden presentar pérdidas de masa óseas, siendo más frecuentes en los casos femeninos, como la osteoporosis, y cambios en la sexualidad. La respuesta sexual son las más lentas en los adultos mayores y ambos miembros de la pareja experimentan un descenso en el deseo y la frecuencia sexual. El adulto mayor puede presentar un aumento de la vulnerabilidad a ciertos padecimientos y un mayor riesgo en cuanto a las enfermedades crónicas, como el corazón, el sistema circulatorio, la diabetes, enfermedades respiratorias, anemia, cáncer, entre otras. Y en general, los cambios en el aspecto físico y fisiológico se tornan más evidentes y pueden llegar a convertirse en una discapacidad. Ahora, si se produce una discapacidad, los adultos mayores pueden hacerse parcial o totalmente dependientes de otras personas que los atiendan y los cuiden, como hemos venido conversando. Ahora, está el aspecto social. El principal sistema de apoyo social para el adulto mayor lo constituye la familia, los amigos y los ex compañeros de trabajo y los copartícipes en actividades recreativas y religiosas. Cumplimiento de roles familiares. Cambian tus roles familiares. Pasas de ser padre a ser abuelo y mantener la carrera o trabajo hasta alcanzar la jubilación, que es una meta lograda en algunos casos, porque otros no lo logran. Muchos no lo logran, de hecho. Adaptarse a la jubilación y a los cambios que esto implica, que es un menor ingreso, mayor tiempo libre, entre otras cosas. Las reacciones de las personas al abandono del mundo de trabajo remunerado difieren dependiendo de su condición financiera y de sus sentimientos hacia el trabajo. Por otra parte, algunos adultos mayores pueden tener la voluntad para seguir trabajando mientras su condición física se lo permita. ¿Por qué? Porque ser dependiente económicamente es una de las cosas más horribles que nosotros podemos sentir. Y por ende, estudiamos y luego trabajamos para hacernos independientes económicamente. Porque nosotros pasamos siendo dependientes económicamente por lo menos casi unos 20 años en condiciones normales. O en condiciones comunes, no vamos a decir, porque normal está mal dicho. Condiciones comunes. Se pasan casi 20 años siendo dependiente, o hasta un poco más, siendo dependiente económicamente de alguien, ya sea padre, hermano mayor, yo qué sé. Y cuando se logra, ahora se vuelve a perder. Adaptarse. Ahora, los significados. Me perdí en el hilo. Los adultos mayores comienzan a afrontar la idea de la propia muerte, como hemos conversado. Los significados personal y cultural de la muerte influyen de manera importante en el hecho de que las personas muestren miedo o preocupación con los pensamientos acerca de este evento. Adaptarse a la posibilidad de la muerte del cónyuge. Algunos adultos mayores podrían estar enfrentando un gran estrés por la muerte de un descendiente, como por ejemplo un hijo o un nieto, porque esas cosas ocurren. Necesidad de interacción social que satisface mediante una afiliación explícita con un grupo de edad afín. Y asumir las funciones sociales y cívicas de manera más pausada. Además de establecer rutinas, planes y estilos de vida satisfactorios para las capacidades de la edad. Ahora, yo voy a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que se destaca solo.
adaptarse a la posibilidad de la muerte del cónyuge. Ya les voy a hacer una pregunta. Una última pregunta para antes de cerrar ya el tema y pasar a la sumativa. ¿Qué creen ustedes? Y esto no, esto es la respuesta que yo les tengo, que yo les voy a dar a esta premisa es algo, no quiero que lo tomen como algo objetivo completamente, ni quiero que lo tomen como una regla fáctica, ¿no? Algo, pero es algo que yo quiero compartirles desde mi experiencia como, bueno, como ser humano y como terapeuta. ¿Qué creen ustedes que puede llegar a doler más con base en la conexión que se tiene? Y es complicado esto de explicar. La muerte de un hijo, la muerte del padre, la muerte de un padre o la muerte de un cónyuge. La muerte de un hijo, dice los Mercer. La, Paola también opina y cree que la muerte de un hijo debe ser la más dolorosa. Yo les voy a decir qué opino yo. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta pausa acá? Porque este tipo de texto, como está planteado en la unidad, está, se basa muchas veces y destaca eso, porque se, se sitúa, se sitúa encima de algo que es completamente diferente, que es como la persona que más amas. Y eso es un tema aparte. De las tres muertes, las que más duelen, la muerte de un padre duele un montón. Vamos a decir lo que está acá. La muerte de un cónyuge está acá. Sobre todo una relación sana. Y la muerte de un hijo está por acá. Muy, muy arriba. Exactamente. Como están hablando en el chat, la muerte de un hijo es algo que no debería ocurrir. Es algo que por ley de vida, en los cánones actuales de la sociedad, no debería ocurrir. Se supone que debería morir el padre, la persona y luego el hijo. No al revés. Los hijos no deberían enterrar a los padres. ¿Qué ocurre? Van a encontrar en textos que digan este tipo de cosas como que la muerte de un cónyuge puede llegar a doler más que la de un hijo y están, desde mi opinión, distorsionados porque están basados en el hecho de a quién puedes llegar a amar más, que es algo diferente. Ahora, yo destaco por qué. En el caso de que el hijo no sea el que fallece, sino que la comparación sea entre la muerte de un padre o la muerte del cónyuge, la muerte de la esposa, del esposo, de la pareja. Obviamente hablando de un tema, de un contexto sano, donde la pareja se hayan amado y se hayan compartido y todo lo demás. En mi opinión, duele más si solamente son entre la muerte del cónyuge y la muerte de la padre, y el padre, la muerte del cónyuge. Y me dirás, ¿por qué? Porque la muerte de un padre es de esperarse
en ciertos escenarios, pero no de la persona que elegiste. Tú no quieres que tu pareja se muera, tú no quieres que nadie se muera. Ahora, siempre que ustedes les pregunten, ¿qué duele más? ¿Perder un hijo, una madre o un cónyuge? El hijo. El hijo, eso no tiene perspectiva. Si alguien te lo dice una perspectiva diferente, no es que esté equivocado, lo está diciendo con base en su experiencia. Quizás, si me preguntas a mí, Luis, ¿qué te dolería más en este momento? ¿Perder un hijo, perder una pareja o perder a una madre? En este preciso momento donde yo perdí, yo estuve a punto de ser padre el año pasado y lamentablemente perdimos el bebé. No sé, no sé, tampoco se extendió mucho ese embarazo y fue terrible. Dolió un montón. Pero como todavía mi hijo no nació, mi hijo no llegó a nacer, se llegó realmente casi a formar, tal. Yo en este momento digo, bueno, y en este momento ahora estoy soltero, el dolor que más me daría sería perder a mi madre. Pero es algo contextual. Si nos vamos a la parte más real, objetiva o panorámica del escenario, perder un hijo debería ser lo más doloroso que existe. Es lo más doloroso, sí, porque además que eso está destinado a tú no deberías morir por lo menos mientras yo esté vivo. Exactamente. La muerte. Entonces, ahora, si les ponen el escenario entre la muerte de un padre y la muerte de un cónyuge, es complicado, porque tu padre ha estado toda la vida ahí y es muy importante. Pero ahí sí podemos ir un poco más a esa perspectiva en donde se basan algunos textos, que es... Hay un video, por cierto, famoso, de un hombre al que le grabaron preguntándole esto, ¿y quién amaba más? ¿A su esposa, a su hijo o a su madre? Y él decía que a su madre él no la eligió y la amaba un montón, era una de las seres más importantes de su vida, pero no la eligió. A su hija la vida se la dio, él la buscó y la ama un montón, pero su hija está destinada a irse, a separarse de él y a seguir su camino. Que la persona, de las tres personas a las que él más amaba, él amaba a su pareja, porque es la persona que él eligió tener a su lado. Ahí, muchas veces en estos textos se sustentan o se paran sobre esa idea. Pero cuando nos vamos al término de la muerte, no se puede comparar. Porque una cosa es más a quien tú amas más en vida y a quien no quiera y a quien estarías dispuesto tú a perder. Si me preguntan a mí, y aún así, y aún así, cada paciente puede tener una perspectiva diferente de esto. Porque yo conocí un paciente y conocí varios, y después he visto en películas y en series y en demás, donde el embarazo se complica, el parto se complica, y el padre tiene que elegir, o la madre tiene que elegir, o la familia tiene que elegir quién sobrevive, si la madre o la criatura, y muchos eligen la madre, porque sienten que es más fácil lidiar con la pérdida de ese bebé que quizás están haciendo que con la hija. Entonces, ¿por qué les hago estas preguntas? Porque este tipo de preguntas hay que hacérselas, muchachos, como futuros terapeutas. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar con un millón de respuestas diferentes con sus pacientes. Desde las más empáticas y centradas y lógicas desde su perspectiva, hasta las más indolentes, frías y prácticas desde su perspectiva. Entonces, eh, es importante
que se planteen este tipo de diatribas, este tipo de dudas. Y bueno, Paola dice al final, sí, profe, pero el cónyuge es la persona que te ha acompañado en los mejores y peores momentos, es tu compañero de vida, quien estuvo contigo por muchos años en la misma casa y en la misma cama. ¿Sí? Por eso es que el cónyuge se destaca cuando habla, o sea, se habla de las pérdidas en la vejez. ¿Por qué? Porque bueno, digamos, vamos a decir que llegaste a los 70 y pico de años, tu hijo está sano, por casualidad tus padres están vivos, algún padre está vivo, y tú tienes 72 o tu padre tiene 98, y tu padre fallece, es esperado. Pero esa persona que te ha acompañado y que te está acompañando en lo bueno y en lo malo, en lo excelente y en lo terrible, es muy fuerte. Pero nada más fuerte que perder un hijo en ese aspecto. Y aún así hay personas que lo tienen de otra manera. Y por eso le digo, no tomen esto como algo objetivo, como esto debería ser así, no. Esta es la opinión de su profesor, más allá de la objetividad. Y una opinión, saben que no es objetiva, completamente. Una opinión siempre tiene cierta subjetividad. Okay. Del resto, hemos llegado al final. Vamos a hablar de la tema. ¿Quieren aportar algo antes de cerrar? Vamos a echar un repaso a la sumativa. Y luego me quedo con los Merce que tiene una duda. Bueno, la sumativa 3. Ambas sumativas son presentaciones. Aquí hubo un error cuando se cargó. Esto no es un estudio de caso. La primera no es un estudio de caso. No sé por qué no se les corrigió eso. Es una presentación teórica. Van a analizar los cambios físicos, efectivos, cognitivos y sociales en el desarrollo de la vejez utilizando una presentación que permita comunicar la información clara, visual y atractiva de manera reflexiva. Realización de la presentación. Elabora una presentación basada en el contenido de la unidad 3, cambios físicos, afectivos, cognitivos y sociales y en el desarrollo de la vejez. Aquí tienen toda la estructura de la presentación, portada, incluye membrete, título centrado, explicación de los cambios físicos, afectivos y cognitivos, lámina de la 2 a la 5, se puede extender, sí se puede extender, máximo 10 diapositivas. Una reflexión personal sobre el aprendizaje adquirido y cómo estos pueden aplicarse a la práctica profesional y un cierre con un resumen breve y conclusión del tema. Y para la sumativa 4, sí yo les voy a proporcionar un caso como un caso de esta etapa y van a analizar los cambios físicos, cognitivos y sociales en el desarrollo de la vejez a partir del estudio de caso proporcionado por el docente y van a comunicar los hallantes mediante una presentación estructurada y reflexiva. ¿Ok? Esto de todas maneras lo vamos a revisar en su cuarto encuentro previo a la sumativa 4. Esa es la diferencia. La presentación de la sumativa 3 es teórica. Me van a desarrollar el tema que hemos estado conversando hoy, cómo se aplicaría este en consulta, por así decirlo, en una entrevista, en un abordaje. Y la otra presentación esa sí es un estudio de caso, es una revisión de un estudio de caso, de un caso que yo les voy a pasar y ustedes me lo van a hacer una presentación de este. ¿Ok? Por el momento concentrémonos en la teórica. ¿Hay alguna duda con la sumativa? Perfecto. Perfecto. Ok. ¿Qué repito? Lo de las sumativas. Bueno, eh, la sumativa 3 es una presentación teórica
en la cual van a analizar los cambios físicos, afectivos, cognitivos y sociales en el desarrollo de la vejez. ¿Ok? Y esto lo van a, lo van a hacer, o sea, utilizando una presentación, y tienen que realizar en la lámina 7, como se especifica en los detalles, o en las láminas finales, una reflexión personal sobre los aprendizajes adquiridos y cómo estos pueden aplicarse al abordaje de esta área. Cómo estos conocimientos, cómo estas cosas que ustedes han desarrollado en estas láminas puede aplicarse en el abordaje, en la práctica profesional. ¿Ok? Y la 4, si es y la sumativa 4 es una revisión de un estudio de caso de esta etapa, tomando en cuenta los aspectos afectivos, físicos, sociales, cognitivos. ¿Ok? Ahora sí, ¿quedó todo claro, Grecia? Listo, perfecto. Eh, si no queda más nada que aclarar, bueno chicos, nada, yo doy fin a esta eh, clase. Gracias por acompañarme, por estar presentes el día de hoy. Espero les haya gustado la clase, espero les haya servido para analizar y expandir su conocimiento con respecto a lo que es. Y bueno, nada, les deseo una buena noche, una excelente semana y en breve tendrán sus notas. De verdad, disculpen la tardanza que he tenido con las notas, pero será en breve que las tendrán. Y nada, ya la computadora la arreglé. Del resto, tengo un excelente día. Una excelente noche ya. Suerte. Hemos terminado.